para que no haya interrupciones durante la charla y que todos podamos escuchar bien. Les voy a pedir un favor, de rato en rato la señal del internet, no, que parece que en todas partes, pero entrecorta, se escucha entrecortado. Por favor me avisan para parar un ratito y ver si podemos corregir eso, para que no nos perdamos mucho del tema. Bien, entonces, ya somos casi 20, excelente. Empezaremos nuestra charla. Perito, Sí, antes dime. una recomendación más, si Dime. pueden apagar sus cámaras, solo tú con cámara, porque consume bando de ancha las otras cámaras. Muy buena idea, sí, por favor. Entonces vamos a apagar nuestras cámaras para que esté más liviana la, la carga de la charlita. Entonces, micrófonos apagados y cámaras apagadas, por favor. De todas maneras, les voy a ir haciendo recuerdos y los escucho durante la charla con sus micrófonos encendidos, ¿ya? Bien, entonces vámonos a nuestra charlita. Bien, la primera clase que hemos visto, para los que no han estado, hemos hablado de la primera parte de la misa, que es la parte de los ritos iniciales, y le hemos llamado didácticamente acogida. Vamos a repasar un poquito. En la parte de la acogida es el ingreso de los del sacerdote, del leccionario con la palabra de Dios. Llegan al altar, saludan en el altar, el sacerdote saluda al pueblo, acoge al pueblo, nos acoge, y nosotros acogemos a Dios en medio de nosotros, invocando la Santísima Trinidad. Después del saludo del sacerdote, pedimos perdón. Perdón, antes del perdón, hacemos las intenciones, se leen las intenciones por las que se le celebra la misa. Hemos dicho que no podemos participar de una misa sin una intención. Es muy importante que nuestra misa siempre tenga una intención. Por más pequeñita que sea, es una intención y esa misa es ofrecida por esa intención. Y en último caso, si no tenemos intenciones, que nuestra intención sea por las almas del purgatorio, que siempre andan deseando y necesitando misas para poder salir del purgatorio y encontrarse cara a cara con el Señor. Después de pedir perdón, el sacerdote nos perdona los pecados pequeños en ese momento y cantamos el Gloria. El Gloria siempre es en agradecimiento, damos gloria a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo en el inicio de nuestra celebración, de nuestro festejo, de nuestra fiesta que es la misa. Después del Gloria, después del Gloria viene la oración colecta. Este tiempo les sugiero escuchar bien la oración colecta, que es de tiempo de Cuaresma. Muy interesantes las oraciones de tiempo de Cuaresma. Termina la primera parte de la acogida con el Gloria, cantando el Gloria y con la oración colecta. Después de la oración colecta y Gloria, ok, en días de semana no se canta Gloria por si acaso. Ahora se va a pasar. La siguiente parte es el mensaje. Me están pasando solitas mis diapositivas, perdón. El mensaje, hasta aquí llegamos, es la conversación, el diálogo entre Dios y nosotros. Dios nos habla a través de la palabra, la primera lectura, la segunda lectura y el evangelio. Es la palabra de Dios que vamos a escuchar atentamente. Justamente antes de empezar hoy la charlita conversábamos que estamos en actitud de escucha. No es necesario leer la lectura si hay hojita dominical o en el celular, sino más bien escuchar. Cuando dialogamos con alguien, escuchamos lo que nos dice, no hablamos, perdón, no leemos lo que nos están diciendo. Entonces, muy importante para nosotros escuchar. Como es un diálogo, vamos a responder nosotros esa palabra de Dios con el salmo, que es un canto, siempre relacionado en respuesta a la primera lectura, y con el credo después de la homilía. La homilía es parte del mensaje de Dios. Pedimos a Dios
que el Espíritu esté con nuestros sacerdotes para que nos prediquen la homilía, ¿no? Para que nos enseñen a través de la homilía. Entonces, es muy importante estar también en actitud de escucha. Hemos dicho que no podemos criticar la homilía del sacerdote si no hemos orado por el sacerdote. Entonces, no se olviden siempre orar por los sacerdotes antes y durante la misa para que el Espíritu siempre los ilumine y estén y sean portadores del mensaje de Dios para nosotros. Continúa esta parte del mensaje con el credo. El credo no es una oración, es una profesión de fe. Profesamos que creemos todos los artículos del credo. Es muy, si algún rato quieren echarle un vistazo en el catecismo de la Iglesia Católica, está muy desarrollado el credo. Muy interesante, muy importante, porque nos enseña qué es lo que verdaderamente debemos creer cuando profesamos el credo. Después del credo, también volvemos a hablar con el Señor a través de la oración de los fieles, la oración universal. Es oración que, hemos dicho, está estructurada para que en todo el mundo, en todas las misas, hay una estructura de oración por la Iglesia, por el Santo Padre, por los sacerdotes, los obispos primero, luego por los gobernantes, las autoridades en nuestro medio. Hemos dicho que a algunos nos cuesta rezar por nuestras autoridades, pero Dios ha permitido que esas autoridades ejerzan su autoridad en medio de nosotros, entonces corresponde por lo menos rezar por ellos, ¿no? Y luego se reza por los catequistas, se reza por los enfermos, por los que sufren, por los que no tienen trabajo, ¿no? Por varias circunstancias de vida que se incluyen, por las familias, ¿no? Es muy importante ser parte de esta oración de los fieles y en la que nosotros también podemos presentar ya nuestras peticiones al Señor. En ese momento es que se pide al Señor por nuestras intenciones, ¿no? Y se pide también por los difuntos y por las almas del purgatorio. Después de la oración de los fieles, la oración de los fieles con la oración que cierra la oración de los fieles, termina la segunda parte de la misa, que hemos dicho que es el mensaje. Y vamos a dar inicio a la tercera parte, que es la que nos toca hoy día, que viene a ser la ofrenda. En esta parte de la ofrenda, en esta tercera parte de la misa, vamos a estudiar lo que es la liturgia de la Eucaristía. También esta tercera parte, la segunda parte es la liturgia de la palabra y la tercera parte es la liturgia de la Eucaristía. ¿Qué incluye esta segunda parte? Las ofrendas, la procesión de ofrendas, la colecta, si se hace colecta en el templo, en la capilla, la oración sobre las ofrendas que se han presentado y se canta el santo en la primera parte, ¿sí? Y en la segunda parte es el ofrecimiento mismo de Jesús por nosotros sobre el altar, que implica la consagración y luego la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Las ofrendas, suele haber una procesión de ofrendas cuando empieza el ofertorio, la parte del ofertorio, y en esta procesión de ofrendas vamos a ver siempre el copón, que contiene hostias sin consagrar, las formas que se llaman, las vinajeras, el vino y el agua que se van a usar en el cáliz, y normalmente el cáliz también, perdón, no está en la lista. Eso es lo básico, el copón, las vinajeras, el cáliz. Ahora, pueden haber otras ofrendas si hay una procesión de ofrendas. Ahora, por la pandemia no se está haciendo procesión de ofrendas. Las ofrendas están ya en el altar, bueno, los utensilios están ya en el altar y no se está haciendo procesión de ofrenda por el tema de la bioseguridad. Otras ofrendas pueden ser pan como pancito, como uvas, como vino, ¿sí? Puede haber flores, puede haber una Biblia. Si es una misa especial de algún grupo, por ejemplo, de catequesis, o es una confirmación, o es una primera comunión, se van a presentar también ofrendas que representen el apostolado que se está agradeciendo, se está festejando en esa Eucaristía.
Y normalmente durante esta procesión de las ofrendas o después de la procesión se hace la colecta, que pasa la canastita o la bolsita para que nosotros pongamos nuestra ofrenda también para la iglesia, ¿no? Este tema de la presentación de ofrendas la vemos desde el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en el que una vez al año entraban al templo donde estaba Dios, donde vivía Dios, y presentaban sacrificios, ¿no? Sacrificaban animalitos y la sangre de esos animalitos era la que limpiaba los pecados del pueblo, ¿no? Entonces, la ofrenda, el sacrificio del animalito era en reparación de los pecados del pueblo. El cordero, normalmente se sacrificaban corderos, que era la mejor y más representativa de las ofrendas que se sacrificaban, que databa, digamos, era un recuerdo de cuando salieron de Egipto, los israelitas, cuando los liberó Moisés. Esa noche de la Pascua, cuando iban a salir de Egipto, cada familia mataba un corderito y tenía que pintar con la sangre del cordero el dintel de su puerta, para que no entre el ángel de la muerte. El ángel iba a ver la sangre y no iba a matar al primogénito de esa familia, ¿no? Pues cosa que sí sucedió con los egipcios, que no habían hecho en sus casas eso, y murieron los primogénitos, tanto de la familia como de los animales en todo Egipto, ¿no? Entonces, esa sangre del cordero era una protección para el pueblo. Y en conmemoración de eso, siempre se ofrecían los corderos. Y en la Pascua, cada año se celebra, los judíos, el pueblo de Israel, celebraba su Pascua cada año, y cada año sacrificaban un corderito y comían un corderito con panes ácimos a modo de recuerdo de que habían salido de la tierra de la esclavitud y que vivían libres, ¿no? En la tierra prometida. El cordero siempre tenía que ser el primer nacido, tenía que ser macho y no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser sanito, perfecto, ¿no? Sin fallas, digamos así. Y generalmente era lo mejor que uno tenía, ¿no? El corderito era lo mejor. La ofrenda en el Antiguo Testamento siempre era la primicia, lo mejor que tienes, lo mejor de ti que presentabas como ofrenda. Eso era en el Antiguo Testamento. Y mismo Jesús, el día de la última cena, estaba festejando esa misma Pascua que celebraban todos los años todos los judíos. No nos olvidemos que Jesús es judío, ha sido judío, ¿no? Ha sido judío. Bueno, además, las ofrendas o los sacrificios que se presentaban también servían para el sustento de los sacerdotes. En ese entonces, la tribu de Leví era la encargada de los sacerdotes. Ellos no podían cultivar, no podían tener tierras, vivían en el templo sirviendo a Dios con sus familias y vivían de los sacrificios del templo también, de las ofrendas que se presentaban en el templo. Entonces, el hecho de presentar dones era también para el sustento de los sacerdotes que servían en el templo. Ya cuando entramos en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús en realidad se presenta como el Cordero sin mancha. Él viene a ser ese Cordero cuya sangre se va a derramar en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Él es la primicia, es el primogénito de Dios, es el Hijo único de Dios, es lo mejor de Dios Padre, es lo mejor de la Santísima Trinidad, Dios Hijo hecho hombre para nosotros. Y Él es ofrecido para el perdón de los pecados. Él viene a ser ese corderito sin mancha, perfecto, macho, sin defectos, ¿no? Que se ofrece para el perdón de los pecados. Y la sangre que se derrama de Cristo es la sangre del cordero, del que se ha ofrecido para nosotros, para quitar los pecados del mundo, de nosotros. Viene a ser un sacrificio santo. No es solamente un animalito que se está sacrificando,
sino es un sacrificio santo. Las ofrendas que nosotros presentamos en la misa y se ponen sobre el altar, no es solamente una mesa común el altar donde se va a poner el copón, las hostias, el vino, ¿no? Donde está el misal y las velas. Es un altar donde se realiza un sacrificio santo. Ahora, Jesús es el sumo sacerdote. Él realiza el sacrificio, pero Él se sacrifica. Hoy en día nuestros sacerdotes participan del sacrificio de Cristo in persona Christi en el altar cuando hacen el sacrificio, cuando conmemoramos el sacrificio de la muerte, de la pasión y muerte de nuestro Señor. Pero ninguno de nuestros sacerdotes hoy en día se sacrifica como lo hizo Jesús. Jesús él es el perfecto sacerdote porque no solo presenta la ofrenda, sino que se ofrenda su vida para nuestra salvación. Y nosotros también presentamos ofrendas durante la misa. La canastita que pasa es para recoger una colecta, para hacer una colecta. No es solo limosna. Limosna es probablemente lo que nos sobra, lo que tenemos de más, lo que no apreciamos demasiado. El cambio, ¿no? Los sueltitos. Si pensamos nosotros cuando asistimos a la misa en el templo, hay muchas cosas que están en el templo que nosotros no hemos pagado. No hemos hecho un aporte específico para las cosas que están en el templo, para el sustento del templo. No hemos comprado nosotros las hostias, no hemos comprado el vino, a no ser que alguno de ustedes les regale vino a los sacerdotes, ¿no? De su parroquia. La hojita dominical tiene precio, las flores, las velas tienen precio, nosotros no hemos comprado eso. Se paga luz, agua, teléfono, secretaria de la oficina parroquial, limpieza, se paga eso, ¿no? Se paga la vestimenta del altar, no se olviden que el sacerdote usa vestimenta especial. Hay manteles sobre el altar, tal vez sobre el ambón, en el sagrario. Hay vestimenta del mismo sacerdote, su alba, su casulla, su estola. ¿Cuánto de eso hemos pagado nosotros? ¿Cuánto de eso hemos comprado nosotros? Entonces, si nosotros hacemos cuentas, lo mínimo que tendríamos que aportar es un cierto porcentaje de esto que estamos recibiendo gratuitamente, porque nadie te cobra cuando entras a la misa, como te cobran para ir al cine o para ir a un teatro, ¿no? Para ir a un concierto, tienes que pagar tu entrada. En la iglesia nadie te cobra, pero la colecta es tu ofrenda para el sustento del templo. ¿Cuánto vas a dar de lo que estás recibiendo? ¿Cuánto valoras tú lo que estás recibiendo en la misa y cuánto de eso vas a aportar también en la colecta, ¿no? Jesús, cuando estaba en el templo y se acerca un hombre que tenía mucho dinero y hace un show para presentar toda su ofrenda grande y mucho dinero. Y detrás de él una viuda humilde. Viuda en el pueblo de Israel significa que no tenía un sustento de familia. Las viudas no podían trabajar, las mujeres no podían trabajar. Siempre dependían de la casa paterna, de un varón. Entonces, si moría el esposo y no tenía hijos varones que sustenten su vida, las viudas eran pobres, no tenían ni para comer. Y esta viuda era así, pobre, tenía apenas una monedita que necesitaba para su sustento, para su comida del día. Y ella va y la ofrece, esa pequeña monedita. Y Jesús hace hincapié y habla de eso a sus apóstoles. Dice, miren, este hombre ha hecho un show, está dando lo que le sobra, lo que no necesita. Esta mujer está dando su sustento, lo que necesita para vivir. Y él alaba eso de esta persona. Entonces, lo mismo para nosotros, ¿no? ¿Qué estamos dando en nuestra ofrenda? Me acuerdo cuando yo ayudaba a contar la colecta hace muchos años en la parroquia, en la oficina parroquial, después de los domingos, de las colectas del domingo.
Encontrábamos botones, ganchos, chicles, monedas de otros países, basura, todo encontrábamos en clips, ¿no? Clips de papel en la colecta. O sea, ¿qué hace la gente? Mete a su bolsillo y vacía todo lo que tiene en su bolsillo, basura incluida, en la bolsita de la colecta, ¿no? Entonces, ¿qué estamos dando? O sea, tenemos conciencia de lo que es nuestra ofrenda verdadera durante la misa. Y lo mismo pasa cuando damos donaciones a la iglesia, ¿no? Antes la iglesia recibía ropa para la Navidad, para dar a las familias pobres. ¿Pero qué nos daban? Ropa vieja, nos daban... ¿Quién me está hablando? Okay, ahorita vamos a responder tu pregunta, Maíta, danos un ratito. Ropa vieja, ropa rota, ¿no? Ropa que ya no se puede poner la gente, los zapatos rotos, juguetes rotos, lo que no les... Toda la basura que tenían en su casa llevaban a la iglesia. Hace muchos años que la parroquia ha decidido no recibir la basura de la gente, porque realmente no tenía sentido. Era más trabajo para los que tenían que seleccionar si algo servía de lo que traía la gente. Entonces, esa conciencia de qué estoy dando, no solamente a la iglesia, sino también a los pobres, en Navidad, en Pascua, no sé cuándo quieran donar algo, ¿no? Tener conciencia. Y también nosotros podemos donar nuestro servicio al templo, ¿no? Nuestra ofrenda puede ser para el servicio en el templo. Podemos participar como lectores. Ahora hay un grupo de ministros extraordinarios de la palabra, que son los que son formados para leer correctamente y proclamar correctamente las lecturas en la misa. Puedes participar de un coro, si tocas algún instrumento, si cantas, o puedes ir, aunque sea, a aprender a afinar tu voz a un coro, pero participas. Esa participación es tu tiempo y es tu ofrenda para el servicio del templo. Tenemos los ministros extraordinarios de la comunión, de la Eucaristía también, que se están dando de su tiempo, de su vida. Ninguno de ellos cobra, los lectores no cobran, el coro no cobra, los ministros de comunión no cobran para el sustento del templo. Bueno, algunos coros cobran, eso ya es conciencia, ¿no? Bueno, también necesitan su movilidad, qué sé yo, pero el servicio a Dios, Jesús mismo lo dice, ¿no? Gratis lo recibiste, gratis lo vas a dar. No vas a cobrar. Me acuerdo que había un sacerdote hace mucho tiempo en la parroquia, no me acuerdo su apellido, el padre José Luis, y él decía, guarden los sueltitos para el minibús y para el trufi. Pongan billetitos en la colecta. Son más valiosos para el sustento del templo, ¿no? Entonces, conciencia y caridad de verdad para nuestra iglesia. Bien, entonces, en el momento de la ofrenda, muchos nos sentamos, hay un canto de ofrenda, efectivamente, puede haber un canto de ofrenda que se canta. Generalmente el tema de ese canto tiene que ser de ofrenda, ¿no? Te presentamos el vino y el pan, bendito sea el Señor, por este mundo, sabemos, ¿no? Estamos presentando nuestras ofrendas. Ahora, hay una visionaria, una vidente, que se le aparece la Virgencita y Jesús durante una misa. Ella se llama Catalina Rivas, es boliviana, cochabambina, y vive ahora en Estados Unidos o en México, no estoy segura. Y a ella se le concedió la gracia de, durante la misa, recibir la explicación de lo que es la misa y de lo que está ocurriendo en cada momento de la misa. Entonces a ella se le permitió ver que durante el ofertorio, en la misa, cuando están subiendo las ofrendas y cuando es la colecta, el ángel de la guarda de cada uno de nosotros va a presentar la ofrenda que nosotros traemos, que has traído a la misa, ¿no? El ángel obviamente no va a tomar algo físicamente, entonces tiene que ser algo espiritualmente o emocionalmente significativo. Entonces, el ángel va a reflejar lo que uno mismo trae para ofrecer en la misa. Entonces, a Catalina se le permite ver que algunos ángeles, bueno, y estos ángeles, nuestros ángeles de la guarda, van a llevar al altar, van a subir al altar en este momento del ofertorio para unirse en el altar
a otros ángeles que vamos a ver enseguida que vienen al altar. Entonces, Catalina vio que habían algunos ángeles que estaban tristes, estaban medio plomos, medio opacos, ¿no? No tenían brillo, tenían su carita agachada, y eran los ángeles de la guarda de las personas que estaban en el templo, sin saber qué estaban haciendo en la misa, habían venido obligadas por cumplir, habían venido a estar ahí porque no estaban participando, no cantaban, no respondían, nada. Y esos ángeles estaban tristes. Esas personas no habían ofrendado nada, no tenían ninguna intención específica y no tenían una ofrenda que presentar a Dios ese día. Y estaban muy tristes. Y así tristes y cabizbajos, con las manos vacías, subieron al altar. Muy tristes. Luego había otro grupo de ángeles de la guarda que estaban brillantes, tenían luz, estaban más contentos, porque eran los de las personas que habían venido sabiendo que, que estaban viniendo a una misa, traían una intención, traían peticiones, habían aportado tal vez algo en la misa, si no económicamente, espiritualmente, y por lo menos tenían una intención, entonces algo estaban, ya por lo menos respondían unos cuantos responsos de la misa y algo participaban, ¿no? Entonces eran ángeles que estaban un poquito más brillantes y un poquito más contentos que suben al altar. Pero habían algunos que estaban relucientes, blancos, brillantes, con una luz increíble, llenos de gozo y felices, que eran de las personas que estaban ahí, que sabían, que amaban, ¿no? La misa, que aman la misa y que tenían muchas intenciones, mucho que ofrecer, personas que participaban en la misa, que se unían a la comunidad, al sacerdote en el altar y presentaban sus dones, ¿no? Sus ofrendas plenas, económicas y espirituales, diremos así, materiales y espirituales, al Señor en la misa. Entonces, pongámonos a pensar hoy día, ¿cómo ha estado nuestro ángel en este tiempo hasta ahora durante la misa? ¿Cómo ha llegado nuestro ángel al altar? Si opaco, triste, o un poco contento, con un poquito de brillo, o realmente gozoso y reluciente para que llegue. Ahora, hoy en día que estamos con las misas transmitidas por internet, no estamos presentes en la misa, pero nuestros ángeles sí pueden estar en la misa si estamos presenciando una misa en vivo y si estamos participando. Entonces, envíen sus ángeles cuando estén viendo la misa en la tele, en el internet, envíen su ángel al altar. Mándenlo lleno de gozo, de felicidad, de intenciones, de participación. La misa en internet no se escucha, se participa. Entonces, igual vamos a responder, igual vamos a cantar, no vamos a hacer una misa vivida plenamente y vamos a enviar a nuestro ángel a la misa. Lo óptimo es presenciar la misa en vivo cuando vemos la misa por transmitida, ¿no? Es lo ideal. Entonces, envíen sus ángeles para que se unan en el altar a muchos otros ángeles que los están esperando. Ahora, mientras tanto, el sacerdote está recibiendo las ofrendas que hemos llevado y va a preparar el altar con los ornamentos sagrados. Si ustedes se fijan, sobre el altar siempre hay un mantel, obviamente, las velas, una o dos o más, y el misal, ¿no? De donde va a leer el sacerdote todo el rito eucarístico, todo el rito de la liturgia eucarística. Con las ofrendas llega al altar el cáliz con la palia, el corporal y el purificador encima, que son esas telitas que tiene encima el cáliz, que en nuestra imagen de arriba está presentando el ministro al sacerdote sobre el altar. Además, se presenta en el copón con las hostias sin consagrar y la patena, que es el platito planito sobre el cual pone la hostia grande el sacerdote para el momento de la presentación de la bendición de las ofrendas. y de la consagración. Obviamente hay hostias o formas
las vinajeras de las cuales va a usar el vino y el agua el sacerdote para preparar las ofrendas que se van a consagrar, ¿no? Seguimos cantando hasta que termine de preparar la mesa, perdón, hasta que termine de preparar el altar el sacerdote. Una vez que el sacerdote tiene todo preparado en el altar, si no hay canto, va a decir esta oración en voz alta. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y te presentamos que será para nosotros el pan de vida. Si no hay canto, tenemos que responder, bendito seas por siempre, Señor. Eso es para las hostias, ¿no? Para el pan. Luego va a tomar el cáliz en el que ha puesto vino y unas gotitas de agua, que son la unión de lo espiritual y lo corporal, la divinidad de Jesús, que era humano y divino. Y se unen el agua y el vino. No se puede desunir cuando ya se han unido el agua y el vino. Entonces son uno solo. Y también representan la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo en el Calvario. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Entonces, sobre el vino, como ofrenda de vino, el sacerdote va a rezar: bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y te presentamos, será para nosotros bebida de salvación, la sangre de Cristo, ¿no? Y respondemos: bendito seas por siempre, Señor. Si hay canto, el sacerdote reza esto en silencio o en voz baja, pero el sacerdote siempre hace esta oración sobre las ofrendas. En ese momento el sacerdote va a purificar sus manos, no se va a lavar las manos porque se las lavó en la sacristía antes de entrar al altar para presidir la misa, y lo que hace es purificar sus manos en una forma de purificación, justamente, ¿no? Y en silencio él reza esta oracioncita y dice: lávame, Señor, de todos mis pecados, límpiame de mis culpas. Estaba escuchando el otro día algo muy interesante, dice, todos los sacerdotes obviamente deberían llegar al altar confesados, ¿no? Pero si es que algún sacerdote no se hubiera confesado, no ha recibido el perdón de pecados, por más que sean veniales o mortales, dice que se le, algo así como que se congela sus pecados para hacerlo digno. Entonces, en este momento que él hace la purificación, hace justamente eso, ¿no? Retiene hacia un lado sus pecados para él ser digno de celebrar la misa. Cualquier sacramento es efectivo independientemente del estado de gracia del sacerdote. El estado de gracia del sacerdote no afecta la efectividad de ningún sacramento. Esto incluye la Eucaristía, la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que sí es importante es la actitud del que recibe el sacramento. Si recibimos el sacramento con devoción, con fe, conscientes de lo que estamos haciendo, tiene efecto. Si recibimos el sacramento sin conciencia, como si fuera cualquier cosa, ya sea la confesión, ya sea la comunión, ya sea el bautismo, lo que sea, no tiene efecto, ¿no? Pierde el efecto porque el que recibe es el que define el efecto del sacramento que está recibiendo. Por eso todos los sacramentos se reciben en conciencia, no se reciben inconscientes, como por ejemplo los enfermos, ¿no es cierto? La unción de los enfermos se recibe en conciencia. Si la persona está inconsciente, se recibe una bendición, no recibe la unción de los enfermos como sacramento. Bien, entonces el sacerdote en ese momento está listo para actuar in persona Christi, como en persona de Cristo, representando a Cristo. En este momento, ya después de que el sacerdote se purifica las manos, nos invita a hacer una oración. Dice: oremos. Esa es la pauta para que nos pongamos de pie. Toda oración comunitaria, colectiva, en el templo, durante la misa, se hace de pie. Todas las oraciones. Si el sacerdote dice: oremos, nos ponemos de pie. Este es el momento para ponernos de pie. Después les voy a contar un chiste.
Entonces el sacerdote nos invita y dice, oremos hermanos, oren hermanos para que ese sacrificio mío y de ustedes, entonces nosotros también estamos ofreciendo algo de sacrificio en esta misa, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros vamos a responder en voz fuerte, el Señor reciba de tus manos al sacerdote este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. De que este sacrificio sea para nuestro bien. El sacrificio, tanto el nuestro, de estar ahí, de presentar nuestras ofrendas, como el sacrificio de Cristo sobre el altar. Él se va a sacrificar. Ese es el más importante sacrificio en realidad que va a ocurrir en esta misa. Y que sean para el bien nuestro y de toda la iglesia. Estamos pidiendo ahí que toda iglesia se una en este sacrificio para su bien. Y el sacerdote termina eso con una oración sobre las ofrendas, concluye por Jesucristo nuestro Señor. Habíamos dicho que todas las oraciones durante la misa, excepto algunas que vamos a mencionar luego, son dirigidas a Dios Padre, no se dirigen a Jesús, a Dios Hijo en absoluto, a Dios Padre. Y nosotros siempre respondemos a todas esas oraciones con un amén muy sentido. Bien, hasta aquí hemos visto todo lo que es el tema de las ofrendas, ¿no? Hasta la oración de las ofrendas. Luego viene el santo y después viene toda la liturgia eucarística misma de consagración y tiene muchas partes, ¿no? La consagración, el memorial y ofrenda, las intercesiones, la doxología, que vamos a ver cuál oración es esa, el Padre Nuestro, el saludo de la paz, el Cordero de Dios y la comunión. Eso, todo esto está incluido dentro de la liturgia de la Eucaristía en la segunda parte como empieza en este momento, ¿no? Entonces, nuevamente, por tercera vez, el sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes. Respondemos, y con tu espíritu. Si va a consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo con la imposición de sus manos consagradas como sacerdote, o sea, lo mínimo que esperamos es que el Espíritu esté con él. Entonces, se lo deseamos, le deseamos que el Espíritu esté con él. Nos invita, levantemos el corazón y lo decimos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Antiguamente, en este momento se paraba la gente cuando el sacerdote decía, el Señor esté con ustedes. Visto que no tengo tiempo para contarles chistes, en las preguntas les cuento el chiste. Y nosotros vamos a responder, lo tenemos levantado hacia el Señor, tenemos el corazón levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Siempre respondiendo. Y el sacerdote dice, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, estamos hablando con Dios Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. O sea, todo lo que estamos haciendo en la misa es hacia el Padre a través de Cristo, por Cristo. Continúa esta parte y termina esta partecita que es el prefacio eucarístico y dice, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y cantamos el santo. Generalmente es cantado, excepcionalmente lo vamos a rezar. Igual que el Gloria, ¿no? No sabemos ya ni rezar el santo como se debe porque siempre lo cantamos. Entonces, practiquen esta cuaresma de rezar el santo que no se ha cantado. Ahora, en este momento, cuando el sacerdote invoca a los ángeles y nos unimos a los coros de los ángeles y a los santos, en este momento nosotros espiritualmente, místicamente, somos trasladados al pie de la cruz en el Calvario. Toda misa es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos matarlo en cada misa, no podemos crucificarlo nuevamente en cada misa. El sacrificio que se hace sobre el altar que consagra el sacerdote se llama un sacrificio incruento, o sea, sin sangre. Pero eso no quita que se nos permita espiritualmente ir al pie de la cruz en el altar en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el momento en que Él entrega su vida por nosotros. El sacrificio de Cristo es uno solo, es perfecto y es eterno. Él no necesita repetirlo cada misa,
pero nosotros lo rememoramos, porque Él nos pidió, digo, hagan esto en memoria mía, ¿no? Entonces, nosotros rememoramos eso y estamos con Él, al pie del, estamos con María. En el altar, entonces, en este momento, todos los ángeles bajan, un coro de ángeles baja al altar. Está María, dice, a la derecha del sacerdote, un poquito detrás, y varios santos, todos los que podamos invocar nosotros por nuestras devociones a los santos, y y el sacerdote en la liturgia, ¿no? Ahora, dice Catalina, porque esta es una visión que se le permitió a Catalina, dice que todos los ángeles que están en el altar, nuestros ángeles de la guarda, más los que bajaron del cielo, más María, más todos los santitos que están ahí, se arrodillan, se postran en tierra, y los ángeles tocan el suelo con la frente y con la punta de sus alas en este momento en el que va a ser la consagración. Y a mí me da tanta tristeza ver que la gente ni siquiera se arrodilla después del canto, está parada. Por eso a mí no me gusta estar atrás en la misa, porque la gente se para y yo no veo nada. Soy chiquitita, todo el mundo es más grande que yo, no veo nada. Siempre voy adelante para poder ver ese altar y estar presente en esa consagración junto con los ángeles y los santos. Y lo mínimo que podemos hacer es imitar a los ángeles y a los santos y arrodillarnos en reverencia al Señor que va a estar en este altar delante nuestro. Después del santo, el sacerdote, in persona Christi, no se olviden, ¿no? Alaba a Dios y dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. En este momento el sacerdote pone sus manos encima de las hostias y del vino que están en el copón y en el cáliz, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hace la señal de la cruz sobre esos dones, ¿no? Sobre las hostias y sobre el vino. Entonces estamos invocando al Espíritu Santo, que es el dador de vida, que es el hacedor de los milagros, ¿no? Que venga y santifique estos dones que van a ser luego consagrados. En este momento nosotros vamos a pensar en la transubstanciación. Vemos una hostia, vemos un vino, pero hay un misterio, hay un sacramento, que es un dogma de la iglesia, es un dogma de fe. La iglesia nos obliga, diremos así, a creer que ya no es hostia, que ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque no lo veamos con nuestros ojos, ¿no? No se está convirtiendo en un pedazo de carne o no sabe a sangre el vino, pero es el sacramento, es el misterio de la transubstanciación. Dice que había un niño que le pregunta a un sacerdote, padre, le dice, yo tengo muchas tentaciones, era un niño, ¿no? De pelear con mis hermanos, de desobedecer a mis papás, me da flojera hacer mis tareas y siempre estoy cayendo en tentación. ¿Qué puedo hacer para no caer en tentaciones, ¿no? Para que se aleje de mí el que me pone en tentaciones. Y el sacerdote le dice, aprende esta palabra, transubstanciación. Esa palabra no le gusta al demonio, huye, se escapa, desaparece cuando dices transubstanciación. Entonces el niño aprende esta palabra, porque si hay una palabra que no le gusta al demonio es esta, transubstanciación. Es el sacramento, el misterio, nuestra fe, un dogma de fe que la iglesia nos invita a creer siempre, ¿no? En la transubstanciación. Cristo que se hace presente en el cuerpo y la sangre, en el vino y la hostia consagrados en cuerpo y sangre. Ahora, en el momento en el que el sacerdote invoca pone sus manos sobre el cáliz y el copón y dice que invocamos al Espíritu Santo, ¿no? Que santifique esos dones, nos ponemos de rodillas. En este momento efectivamente tenemos que estar de rodillas. Y nos mantenemos de rodillas durante la plegaria eucarística. Entonces, en este momento ya viene la consagración
y el sacerdote, in persona Christi, ¿no? Dice, relata, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Cristo, Jesús, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, la fórmula, esta es la fórmula, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entonces, toma pan y con las palabras, tomen y coman, este es mi cuerpo. En ese momento es el cuerpo de Cristo. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Toma pan y lo consagra para que sea el cuerpo y la sangre, el cuerpo de Cristo. En ese momento el sacerdote eleva la hostia. Y yo veo que mucha gente agacha su cabeza. En ese momento tenemos que mirar al Señor que está en el altar. Tenemos que mirar esa hostia y profesar nuestra fe. Creo que estás ahí. Creo que eres Jesús. Creo que estás ahí para mí. Luego el sacerdote, después de que ha elevado la hostia, hace una genuflexión, se arrodilla, ¿no? Y la pones sobre el altar y se arrodilla. Él mismo se arrodilla el sacerdote, no puede decir eso de rodillas, pero una vez que pone el cuerpo de Cristo, ya el pan consagrado, en la patena, se arrodilla el sacerdote delante del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, y muchos sacerdotes, si se fijan, elevan la hostia y la hacen para los costados, para que todos la miremos, no solo los que están de frente del sacerdote, sino los que están a los costados también. Entonces, en ese momento debemos mirar la hostia y adorarla y amar a Jesús en esa hostia. Seguimos de rodillas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Jesús y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, dando gracias a Dios, Padre, ¿no? Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esas son las palabras de Jesús para la consagración. Todas estas palabras las dijo Jesús explícitamente en la última cena, ¿no? El cáliz de mi sangre, ¿no? Esta sangre será derramada. Entonces, nosotros estamos al pie de la cruz y le atraviesan con la lanza el corazón a nuestro Señor y brota de su corazón sangre y agua. Y eso se vacía al cáliz que está sobre el altar. Entonces, de la cruz, en el Calvario, al cáliz que está sobre el altar, vacía nuestro Señor su sangre y agua que salen de su corazón. Como alianza nueva y eterna. Hemos dicho, Jesús hizo alianza con Moisés, con Abraham, con Noé, con Josué. Muchas alianzas hizo con los hombres antes de Jesús. Pero esta, que es la sangre derramada para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, es la alianza, el compromiso nuevo y eterno. No va a haber otro compromiso, no va a haber otra alianza de Dios con su pueblo, con nosotros, con los humanos, hasta que venga Jesús, ¿no? Y ya es la venida de Jesús en cuerpo y espíritu para nosotros, ¿no? Entonces, en este momento, lo mismo, el sacerdote eleva el cáliz. Miren ese cáliz. Miren a Cristo en la cruz que está derramando su sangre dentro de ese cáliz para nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Y Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía. Entonces nosotros estamos conmemorando cada misa la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz. Y el sacerdote nuevamente pone sobre el altar el cáliz y hace una genuflexión. Se arrodilla delante de la sangre de Cristo consagrado. Nos mantenemos de rodillas. En este momento el sacerdote proclama nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe, ¿no? El misterio de nuestra fe. Y nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Cuando hemos dicho ven Señor Jesús, recién nos ponemos de pie. Mucha gente está recitando esto de memoria sin pensar y poniéndose de pie, ¿no? Entonces terminamos de rezar, ven Señor Jesús, y recién nos ponemos de pie. ¿Qué hemos hecho? Hemos rememorado la muerte en la cruz y hemos proclamado su resurrección, porque sabemos que Jesús no se queda muerto en la cruz, sino que resucita y vence
la muerte y vence el pecado y vence al demonio, que era el dueño de la muerte y que era el tentador y el que nos induce al pecado. Lo vence. Y le pedimos que venga, no solamente en el cuerpo y la sangre que están sobre el altar que vamos a comulgar, sino también le pedimos que venga después, ¿no? Su segunda venida. Ven, Señor Jesús, que durante todo el Adviento decimos, ven, Señor Jesús, Maránata. Ven, Señor Jesús. Queremos que venga Jesús para el fin del mundo, no trágico y miserable que todo el mundo cree, sino para que Él venga en su gloria y nos haga partícipes de la resurrección y de su gloria. Continúa el sacerdote y estamos de pie todos. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, ¿no? El pan, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. O sea, nosotros estamos sirviendo en la presencia del Señor en la misa. Estamos sirviendo siendo parte del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo místico que hemos dicho que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Estamos sirviendo siendo parte de la iglesia que alaba a Dios en esta celebración. Estamos sirviendo porque estamos presentando nuestros dones también para el sustento del templo. Entonces, sí, nos hace dignos de servir en su presencia en cada misa, en cada celebración. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Esa es nuestra esperanza, que estemos todos unidos en el cuerpo de Cristo a través de la comunión, a través de la Eucaristía, a través de recibir el cuerpo y la sangre. Nos hacemos uno de ese cuerpo, una parte de ese cuerpo, al recibir la comunión. Y le pedimos al Espíritu Santo que efectúe eso, ¿no? Que logre eso. Nos mantenemos de pie todavía y el sacerdote continuó. Acuérdate de tu iglesia. Hace la oración de intercesión ya con Cristo presente en el altar. Acuérdate de tu iglesia. El Papa Francisco, nuestro obispo, no he cambiado el nombre del obispo, perdón, nuestro obispo Percy y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a tu iglesia a la perfección por la caridad, por el amor. Dice Jesús, los reconocerán por el amor que se tienen entre ustedes. Sabrán que son mis discípulos porque se aman. Y eso es lo que pedimos aquí, que el amor entre nosotros los cristianos católicos sea la perfección, ¿no? Que sea la perfección. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos. Aquí se mencionan los difuntos, probablemente la lista de difuntos, si es una misa comunitaria, ¿no? Ten misericordia de nosotros y con María la Virgen, que está en el altar, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, todos los santos, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y esto, en resumen, es la comunión de los santos. Creo en el perdón de los pecados, la comunión de los santos, decimos en el credo, este momento es la comunión de los santos. Nos unimos con María, con los apóstoles, con todos los santos, y nosotros que somos los santos en camino, los santos de a pie en la tierra, nos unimos para hacer la perfección del amor en la caridad en la iglesia. Estamos unidos por el cuerpo de Cristo. Termina esa oración el sacerdote, toma el cáliz y la patena, con la hostia y con el pan y con el cuerpo y la sangre de Cristo y recita la oración que se llama doxología, que es la que centra todo, la que hace un centreo de toda la misa y nos dice, por Cristo, con Él y en Él. O sea, Cristo es el centro de la misa y está sobre el altar. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ¿no? Dios Hijo, Cristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y este amén es el gran amén, es el amén más importante de toda la misa, el gran amén. En nuestra parroquia lo cantamos los domingos, ¿no? Se canta el gran amén, pero es el amén que más fuerte se tiene que responder durante la misa, el amén, porque por Cristo estamos dando gloria a Dios, Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, es el más importante. Luego viene el Padre Nuestro, el sacerdote deja el cáliz y la patena sobre el altar y abre sus manos para unirnos. No necesitamos nosotros abrir nuestros brazos ni levantar nuestras manos. No hay postura explícita aquí, excepto la de una oración reverente. ¿No? No necesitamos hacer ninguna
ningún signo con nuestras manos, con nuestros brazos, en el momento que rezamos el Padre Nuestro. Extiende sus manos el sacerdote para unirnos y nos dice fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado, ¿no? Padre Nuestro. Terminamos y líbranos del mal. Si es cantado el Padre Nuestro, tiene que ser litúrgico, tiene que tener la letra del Padre Nuestro. Si no tiene la letra exacta, se canta y se reza, además, el Padre Nuestro en su totalidad. Una canción de Padre Nuestro que no es litúrgica no puede reemplazar la oración del Padre Nuestro durante la misa. Después de la oración, a mí me gusta mucho más esta parte del Padre Nuestro que el mismo Padre Nuestro, porque escuchen esto, dice, líbranos del mal, terminamos nosotros. No se dice amén en este momento en la misa después del Padre Nuestro, líbranos del mal, no se dice amén, porque continúa la oración el sacerdote y dice, líbranos de todos los males, Señor. Que nos libre de todos los males, que le estamos pidiendo, que no queremos el mal en nuestra vida. Concédenos la paz en nuestros días. ¿Qué es lo que más queremos los humanos? Paz. Paz en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en el mundo, entre países, entre hermanos. Queremos paz. Para que ayudados por tu misericordia, porque solitos no podemos, necesitamos su misericordia, vivamos libres de pecado, porque solo con la ayuda del Señor podemos estar libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Hoy en día que hay tantas perturbaciones, el COVID, la política, la corrupción, la maldad, las guerras, líbranos de toda perturbación, protégenos de todo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos, es nuestra esperanza. Hemos dicho, la fe, la esperanza y el amor son los tres pilares de nuestra vida, esas tres virtudes que Dios nos regala. Y esta es nuestra esperanza, la venida de nuestro Salvador Jesucristo para la resurrección de todos, ¿no? Ahora sí termina la oración cuando nosotros respondemos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Entonces, es un Padre Nuestro más largo durante la misa de los... bueno, todas las misas, no solo los domingos. Luego viene el abrazo de paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, nos dice el sacerdote, la paz les dejo, mi paz les doy. Esas son palabras del Señor. Y además continúa, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No la paz que les da el mundo, sino la paz de Dios, la paz del Padre, que es muy diferente a la paz que quiere el mundo en sí. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Sí, Señor, somos pecadores, pecamos mucho, pero nuestra fe como iglesia tiene que ser más fuerte, mucho más fuerte que nuestros pecados. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Concédele a la iglesia, ¿no? Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Estamos pidiendo a este Jesús que ya está sobre el altar. Esta oración es dirigida a Jesucristo, no es dirigida al Padre, es dirigida a Jesucristo. Tú nos has prometido la paz, danos la paz conforme a tu palabra. Obviamente vamos a responder, amén. Ahora, por la pandemia no tenemos opción de darnos abrazos de paz, excepto entre familiares o entre parientes cercanos que estamos en la misa, pero el sacerdote nos desea, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nosotros también le deseamos y con tu espíritu queremos que la paz de Dios esté con nuestro sacerdote y nos ofrecemos la paz, ¿no? Esta paz no hay que hacer desorden, no es que vas a ir a saludar a todo el mundo y vas a dar la paz a todo el mundo. Das la paz a los que están a tu alrededor, delante tuyo, a tu izquierda, a tu derecha y tal vez detrás, no más. No es que vamos a ir a abrazarnos entre todos durante la paz, no hay que hacer desorden. Y además este abrazo de paz tiene que ser corto, porque luego viene lo importante, que es la elevación. El canto de paz tiene que, si es que hay un canto, hoy en día ya ni se canta el canto de paz, porque como no hay abrazo de paz, vamos directo al Cordero de Dios. Pero no es necesario cantar el canto de la paz. Sí entramos al Cordero de Dios, que puede ser cantado o puede ser rezado, que el sacerdote lleva la oración, y nos dice, ya elevando la hostia nuevamente, nos presenta el sacerdote al Cordero de Dios, al sacrificado, ese corderito sin mancha que es nuestro Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Y nosotros vamos a responder, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, como el soldado que le pidió que sane a su soldado y el Señor le dijo, vamos a tu casa. Y le dije, no, 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 yo no soy digno de que entres en mi casa, pero todo lo que yo les digo a mis soldados se cumple. Entonces solo tú di la palabra y eso se va a cumplir. Y el Señor dice, qué fe que tiene este hombre, ¿no? Le alaba por su fe al general, ah, no me acuerdo qué se llama. Bueno, no somos dignos de que el Señor entre en nuestra casa, pero una palabra suya es suficiente para sanarnos. Sánanos, Señor, líbranos del mal. Um, Abre nuestro corazón, ¿no? Para alcanzar la santidad. Un canto bien bonito. Bien, entonces, dichosos nosotros que somos invitados a esta cena. Igual, en este momento, muchas personas se ponen de rodillas, no es obligación ponerse de rodillas, es una reverencia si ustedes quieren ante el Cristo, pero que no te distraiga de mirar a Cristo que está en el altar, que no te distraiga de las palabras, del sentido que tienen estas palabras. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús nos va a decir, este es el cuerpo. Bueno, ya viene, perdón, la comunión, después de eso ya viene la comunión, puede haber un canto de comunión mientras tanto, y el sacerdote nos va a entregar la hostia y nos va a decir el cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos responder, amén. No estás recibiendo cualquier cosa, estás recibiendo a tu Señor, a tu Salvador, a tu amado. Recibes amén. Te amo, Señor, qué lindo. Se dice que el cuerpo de Cristo permanece activo, diremos así, entre 7 a 15 minutos en nosotros. Entonces, lo mínimo que nos corresponde es volver a nuestro sitio, en lo posible, ponernos de rodillas, ponernos en presencia del Señor, en actitud de adoración y de agradecimiento. En este momento no se pide nada, en este momento no te quejas de nada, en este momento no puedes llorar, no puedes sufrir, en este momento solo adoras a Jesús que está en ti, que te está concediendo la gracia de a través de ese pedacito de su corazón, los que han alguna vez escuchado los milagros eucarísticos, ese pedacito de su corazón que nos hace parte a nosotros de su cuerpo, que es la iglesia, de su corazón vivo, ¿no? Um, este momento es un momento de dar gloria y de alabar al Señor y solo amarlo en nosotros, solo sentir que Él es parte de nosotros, ¿no? Él mismo nos dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre no muere, sino tiene vida eterna. Tenemos que creernos eso, nos cuesta tanto creer eso, de verdad, nuestra fe de verdad tiene que creer eso. Él nos espera en cada misa, está ahí para hacernos parte de Él mismo a través de esta pequeñita parte de su cuerpo, ¿no? Ahora, San Pablo dice, el que come y bebe, el que come el cuerpo del Señor y bebe la sangre del Señor indignamente, o sea, sin haberse confesado con pecados, especialmente si son pecados mortales, bebe su propia condenación. Entonces, ojo, si no te has confesado, si tienes pecados mortales, no te acerques a comulgar. Estás comulgando tu propia condenación. Entonces, siempre en estado de gracia, siempre confesados. Mucha gente comulga por el qué dirá de la gente. Ay, pero es que si no puedo comulgar, no, ¿para qué? ¿Ya para qué voy a ir a la misa? Bueno, pues vas a pedir perdón y vas a ser parte de la iglesia y vas a cumplir con tu obligación de adorar al Señor todos los domingos, que es una obligación, es una ley de la iglesia. Para tu salvación, no comulgues si no estás en estado de gracia. Obviamente, si estás en estado de gracia, tu ángel está refulgente, está hermoso y sabe que este cuerpo de Cristo está entrando a un cuerpo digno, a un lugar digno, a un templo digno. Luego de la comunión, el sacerdote o el diácono van a purificar el cáliz y la patena mientras nosotros estamos rezando o cantando, ¿sí? Y el sacerdote va a poner un poquito de agua para purificar, lo seca con el purificador, con ese pañuelito, ¿no? Que se llama purificador. Ahora, estos quedan impregnados con los restos del cuerpo de Cristo, de las miguitas y la sangre de Cristo. Entonces, son sagrados, se ponen a un lado y se lavan especialmente, de una forma especial, no se meten a la lavadora con toda la ropa, ¿no? Se lava a mano y se lava especialmente. Y luego dobla todo nuevamente
acomoda sobre el cáliz todo lo que ha utilizado el sacerdote y devuelve probablemente un ministro o a la, ay, no me acuerdo qué se llama la mesita que está al lado del altar donde se colocan todas estas cosas. La credencia, ¿ok? Se llama credencia y ahí se pone todo. Ahora, durante este momento que el sacerdote está terminando de purificar, se pueden leer los avisos parroquiales, después de la purificación, perdón, no durante, y si es que hay avisos parroquiales, ¿no? O si no, se puede cantar un cantito de gracia. Termina de purificar todo, terminan los avisos y hay una oración después de la comunión. Y el rito de la comunión termina con esta oración después de la comunión. Normalmente se pide al Padre que haga efectivo el sacramento que hemos recibido, ¿no? Varía según el tiempo litúrgico. Presten atención en este tiempo de Cuaresma. ¿Qué implica esta oración después de la comunión? ¿Qué implica el sacramento para nosotros durante la Cuaresma? Y el sacerdote nos convoca nuevamente, oremos, ¿no? Hace la oración y termina por Jesucristo nuestro Señor y nosotros respondemos amén. Con esta oración, después de la comunión, termina esta tercera parte de la misa, que es la ofrenda. Hemos dicho que era la más larguita, yo me he pasado casi media hora más, ¿no? Entonces, con esta oración termina esta tercera parte de la misa, la ofrenda, y la siguiente semana vamos a continuar con la siguiente, que es la respuesta, ¿no? ¿Qué implica esta respuesta? Que es la cuarta parte de la misa, que va a empezar después de esta oración que hemos terminado. Bien, con eso hemos terminado nuestra charlita. Haremos nuestra oración y después hacemos las preguntas. Vamos a saludar a nuestra Madre María, que siempre está en el altar y siempre acompaña al sacerdote cuando está consagrando la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Saludemos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, Berito. Muy linda la exposición. Me voy. Chao. Chao, Charito. Chao, chao. Bien. Preguntitas, comentarios. Bien, Gabrielita nos pone en el chat. Todas las personas que no han podido asistir a las anteriores 2 charlitas, pueden encontrarlas en el YouTube, ya las hemos subido, hemos grabado las charlas y las hemos subido al YouTube en la página del YouTube de nuestra parroquia, que es Parroquia San Miguel Arcángel. Pues pueden encontrarla ahí, pueden encontrar las charlitas ahí. Bien, preguntas, dudas. ¿Aló? ¿Se han dormido? Hola, Vero, yo también soy Vero. Tengo una pregunta sobre la parte de la confesión. La verdad que yo tenía una idea totalmente errada sobre la parte de poder comulgar sin haberte confesado. O sea, efectivamente nosotros no tenemos la costumbre de confesarnos. Yo, la verdad, te soy sincera, yo me alejo mucho de la iglesia por la pérdida de mi papi. Pero después, bueno, es largo, pero la pregunta es esa, es más que nada el tema de qué tan, yo sé que es necesario, qué tan importante es la confesión antes de poder comulgar. Gracias. Si no nos confesamos y comulgamos, podemos estar comulgando nuestra condenación, porque no somos dignos de recibir. Hemos roto cuando hemos cometido pecados, especialmente si son pecados graves, pecados mortales en contra de los 10 mandamientos. Hemos roto la relación con Dios. Le hemos dicho a Dios, no quiero ser tu hijo, no me interesas. No te voy a obedecer, te voy a desobedecer. Y esa desobediencia rompe, nos hace merecedores de muerte. El precio del pecado,
el castigo por el pecado es la muerte. Entonces, cuando estamos en pecado, estamos muertos espiritualmente para Dios. Entonces, no puedes recibir el cuerpo y la sangre que es vida en tu cuerpo que está muerto. Necesitamos reparar eso a través de la confesión. Confiesa lo que tú estás diciendo ahorita, pero dile al sacerdote, me he alejado de Dios, me he enojado con Dios porque se llevó a mi papá, me da rabia, he pasado por todo esto, ahora quiero volver, quiero recibir esa gracia que me permita mismo comprender y aceptar y amar a mi papá que está con Dios. Esperamos, ¿no? Reza por tu papá. Por ahí tu papito no ha podido confesarse antes de morir. Reza por él, por su alma, para que no esté en el purgatorio mucho tiempo. Ofrece tu misa por él, pero reconciliada con Dios. Cuando nos confesamos, volvemos a ser hijos de Dios, ¿no? Dios Padre, cuando nos bautiza, dicen, este es mi hijo amado. A cada uno de nosotros nos dice eso. Dice que los niños sonríen cuando los bautizan, porque escuchan la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado. Verónica, eres mi hija amada. Yo te amo, pero necesito que vuelvas a mí por la confesión. Vuelve a mí, te amo, te estoy esperando. No se está esperando en el confesionario siempre. Un sacerdote nunca te va a negar la confesión. Siempre te va a decir, qué bien que vuelvas a Dios. Entonces ve, confiesa, empieza por los pecados que puedas reconocer y después poco a poco vas avanzando y confiesas cada vez más pecaditos que te vaya inspirando el Espíritu Santo. Haz un buen examen de conciencia y confiésate antes de tu siguiente misa. Pide perdón por las veces que has comulgado sin haberte confesado también, porque ese es un pecado confesable. Cuando no vamos a misa el domingo, es un pecado confesable. Tenemos que confesarnos que no hemos ido a misa el domingo. Entonces, muy importante la confesión para poder ser dignos de la comunión. Gracias, Berito, por tu pregunta. Gracias, Berito. Gracias, de verdad. Berito, buenas noches. Soy Jackie. Tengo una pregunta, una duda. Una persona que es de la logia, que son masones, creo que ellos tienen otra forma de pensar acerca de la religión y de Dios. ¿Qué pasa cuando comulgan? Esto te pregunto porque tenía un tío que él ha sido masón y ha practicado toda su vida la masonería. Pero en su lecho de muerte ha comulgado, porque le hemos llevado a un sacerdote y él ha recibido la comunión. ¿Es pecado? ¿Se ha confesado para recibir la comunión? No, simplemente hemos oído, Okay. no una misa completa, pero Yeah. ha comulgado. El padre le ha La dado. liturgia. Ya, bueno. Tenemos que rezar mucho por esa alma, ¿no? Ofrece muchas misas por esa alma para que merezca el perdón de Dios. Eso es muy importante, ¿ya? Y lo más importante. Segundo, lamentablemente los masones, bueno, hay diferentes niveles y clases de masones también, ¿no? Así como hay cristianos totalmente light, hay masones totalmente light, no tienen la más mínima idea de lo que es la masonería, de lo que es de verdad el creer en la masonería o el no creer en el Dios cristiano católico, ¿no? Entonces, falta saber si realmente sabía o no sabía esta persona, ¿no? Y conozco a muchos recontratibios masones, ¿no? Que no tienen la más mínima idea y que participan de las cosas de la iglesia, que dicen, no, es que piensan diferente de nosotros. Estudia tu masonería primero, ¿no es cierto? Si te dices masón, estudia tu masonería. Si te dices católico, estudia tu catolicismo. Y solo después puedes hablar, ¿no? Porque después hay mucha gente que realmente no tiene idea. Ahora, si realmente son comprometidos, si están con la logia, si se reúnen, si van ascendiendo como ellos van ascendiendo en los niveles de masonería, no pueden participar, no debería participar ni de la misa porque no está dentro de su fe. Ellos no creen en un Cristo Salvador, en un Jesús que ha dado su vida por ellos, no creen en eso. Entonces, no deberían ni participar en la misa. Y obviamente menos en la comunión, ¿no? Si estás negando a Jesucristo, si estás negando a Dios uno y trino en tus prácticas masónicas, entonces, ¿cómo vas a comulgar? ¿No? Lo mismo, estás comulgando tu condenación.
rezaremos mucho por el alma de tu tío, ofrece muchas misas por él, ¿no? Para que el Señor le perdone sus pecados, conscientes o inconscientes, y lo lleve a la salvación. Gracias, Berito. Con gusto, Berito, yo tengo una pregunta bien fácil. Dime, querida. El código de Zoom es siempre el mismo todos los viernes, porque hoy día estaba media perdida, no sabía cómo comenzar. Perdón, sí, los últimos 3 han sido los mismos, el anterior, el de hoy y el siguiente más va a ser el mismo. Nos habían cambiado del primero para la segunda charla, pero ya va a ser el mismo hoy y mañana que el próximo viernes, que ya terminamos, en realidad aquí es la 4ª charlita. Ah, ya, gracias, Berito. Berito, yo unita. Sí, claro, Ga. Muchas veces he visto en misa que hay personas que llegan solo para la comunión y se van, ni reciben después la bendición. Se van, comulgan sin escuchar misa y chau. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿están en pecado también? O sea, más allá de si se hayan confesado o no, aunque si se hubieran confesado tal vez sí estarían de toda la misa, pero siempre tuve esa duda. A ver, hay 2 temas ahí que podemos dilucidar. Obviamente la conciencia de la persona manda, ¿no es cierto? La comunión se puede recibir sin asistir a la misa, ¿ok? Se puede. No es obligación asistir a la misa para recibir la comunión. Ahora, el hecho de que la persona solo vaya a comulgar implica que o puede haber asistido a otra misa, no sabemos, o tiene algún otro tema, ¿no es cierto? No sabemos, no podemos juzgar a las personas. Ahora, ¿qué dice la iglesia? La iglesia nos ofrece la Eucaristía como celebración dentro de la cual recibimos la comunión. Y si estás, es como que vas a un matrimonio y solo llegas para la comida, comes y te vas, ¿no? Indio comido, indio ido, dicen, ¿no? Perdón la expresión. Pero es así, o sea, es lo mismo. Tú no vas a llegar a un matrimonio a comer y te vas a ir sin hablar con el anfitrión, sin compartir con los otros invitados. No, ¿no? Nunca. No vas a ir a un almuerzo familiar, vas a llegar a la comida, comes y te vas. No es correcto. No lo haríamos en nuestra sociedad, digamos, en nuestro comportamiento social. No lo hagamos con la misa. La misa es una celebración que tiene sus partes que las estamos estudiando y las estamos viendo, y vamos a ver la 4ª parte que también va a responder tu pregunta la próxima semana. Vamos a ahondar sobre eso, pero participa de toda la misa. Eso es lo ideal, ¿no? Ahora, como te digo, no podemos juzgar a esas personas, no sabemos qué está en su corazón, qué mambo tienen, no sabemos, pero veremos, o sea, rezaremos por ellas en último caso, ¿no? Si que su ignorancia no les, o sea, en la ignorancia, porque no conocen, están haciendo lo que están haciendo. Eso es lo más que podemos hacer, no podemos hacer mucho más. Y obviamente enseñar. Entonces, si podemos enseñar, ya les he dicho, estas charlas no son exclusivas, no son privadas, que sí, son para todo el mundo y para que cada uno de ustedes que está escuchando estas charlas las transmita, las comparta. Y están en el YouTube, compártanlas, ¿no? Que mucha gente escuche y participe mejor de la misa cada día. Gracias, Gab. Gracias, Berito. Creo que Janet estaba levantando la mano. Sí. Janet, ¿querías preguntar? Sí, claro. Sí, buenas noches a todos. Gracias, Ver, una vez más. Realmente hasta uno se conmueve con esta explicación. Pero tengo una curiosidad, Berito. A ver, una persona que ha agotado de algún modo todos los recursos en cuanto a enfermedad, a acudir a médicos, a especialidades y todo aquello. De pronto he recibido la sugerencia de una amiga muy querida que opte por solicitar la unción de los enfermos que has mencionado en esta tu charla. Me ha sido muy difícil, he acudido al menos a 3 sacerdotes y siempre ha habido una razón por la que no nos hemos puesto de acuerdo. Quiero saber en qué casos es útil, en qué consiste y por qué no es de una práctica más cotidiana la unción de los enfermos.
el bautismo, la primera comunión, la confirmación, la penitencia, el matrimonio, se celebran, ¿no es cierto? Pero ¿por qué los sacerdotes en general no nos ofrecen esta opción? Sí, ajá. Mire, Héctor, Jane, la verdad es que esto es para toda otra charla, ya es un tema bien profundo, pero vamos a ir por el principio, ¿no es cierto? Jesús viene a sanar y gran parte de sus milagros en vida eran sanar a la gente, ¿no? Él sana. Entonces, él deja la unción de los enfermos como un sacramento de sanación para nosotros. Antiguamente se recibía solo como extrema unción. O sea, al final, cuando ya estabas agonizando, más o menos, venía el sacerdote y te daba la extrema unción. Y lamentablemente creo que es esa confusión que ha quedado de antiguo con este sacramento. La gente tiene miedo de la extrema unción porque supuestamente es para que te mueras, ¿no es cierto? Porque ya te estás muriendo. Entonces, no es un sacramento de los moribundos, es un sacramento de los enfermos. Ahora, ¿cuándo puedes recibir? Bueno, es un sacramento que puedes recibir muchas veces, no solo recibes una vez, puedes recibir muchas veces, ¿ya? La unción de los enfermos, obviamente si tienes una enfermedad crónica, larga, sirve, te alivia, te sana el espíritu, porque es para sanar el espíritu y también el cuerpo, ¿ya? Pero más que todo el espíritu. Entonces, obviamente implica que te vas a confesar. La unción de los enfermos debería incluir la confesión y la comunión en lo posible, ¿ya? Pero si no incluye la comunión, que es la confesión y la comunión, incluye una unción con el crisma para los enfermos que se consagra en Jueves Santo en la misa crismal de los sacerdotes que se reúnen todos los Jueves Santos para esa misa. Y para todo un año se consagra el óleo y se manda a las parroquias para que unjan los enfermos, para ungir a los enfermos, ¿ya? Ahora, ¿qué hace el sacerdote? Hace oraciones, hace una lectura bíblica de sanación, obviamente, hace oraciones de sanación, invocando al Espíritu Santo para la sanación, y unge a la persona con el óleo, con el crisma de los enfermos. Le unge la cabeza, le unge el corazón, le unge las manos, le unge los pies. Eso es lo ideal. Ya a veces, por lo práctico y lo rápido, solo te ungen la cabeza y las manos, nada más, ¿no? Pero es lo ideal, ¿no? Que te unja con el óleo de sanación, para que te sanes. Ahora, insiste con el sacerdote, dile, padre, voy a venir tal día, tal hora para mí, o invítalo a tu casa. Invítale a tu casa y dile, bueno, ahora con el COVID está bien complicado, los sacerdotes no van a ir fácilmente a la casa, pero quién sabe, tienes suerte, o tú ve a la parroquia y aunque sea sentate ahí horas y hasta que te dé la unción. No esperes, la unción es muy linda. Y la otra vez estábamos en una charla con un sacerdote que además es exorcista, y él decía, las personas que más necesitan la unción de los enfermos son las personas deprimidas, porque esas personas están sujetas por los demonios, dice, ¿no? No están infestadas, no están poseídas, pero los demonios no las dejan vivir porque las deprimen, ¿no? Pero los demonios siempre hurgan nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, es muy importante para las personas que están deprimidas, para las personas que están tristes, la unción de los enfermos. Funciona, he visto, ¿no? He visto que funciona. Y si es que tienes un cuadro de salud en el que corre riesgo tu vida, por ejemplo, una cirugía mayor. Antes de una cirugía mayor, unción de los enfermos, ¿no? Para que tu cuerpito y tu espíritu estén sanos, ¿no? Que salgan de esa enfermedad, que salgan bien de esa cirugía. Y obviamente nos vamos a poner en las manos de Dios. Ahora, si nos toca morir, nos tocará morir, unción o no, ¿no es cierto? Pero nuestra fe es que la unción de los enfermos es esa sanación espiritual y corporal que Jesús nos ha ofrecido. Él es el médico de médicos, ¿no? Él siempre dice, yo no he venido para los sanos, he venido para los enfermos, ¿no? Entonces, con esa fe nos acerquemos a ese sacramento que Jesús nos ha regalado. Gracias. No sé si puedo comentar algo más, Berito. Sí, dime. Yo no tengo que estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Sin embargo,
precisamente uno se acerca a recibir la comunión en las condiciones en que esté, confesado, no confesado, porque te sabes muerto, te sabes en la lona, Vero. Entonces, es muy duro lo que has mencionado. Estaríamos bebiendo nuestra propia condenación, Sí. pero lo he hecho Ahora, tantas veces, bueno, porque ahora en es tu algún momento, oportunidad. Ajá. Dime. no, porque en algún momento, creo que incluso ya desde colegio nos mencionaban que por la dificultad que hay, no siempre encuentras sacerdote disponible y tú necesitas ese tiempo, ese momento de cercanía, de arrodillarte, y no lo vas a hacer si no has recibido el cuerpo del Señor y su sangre. Entonces, bien duro, estoy quedando bien confrontada en esto, Vero. Bueno, es tu oportunidad, Janet, de buscar la confesión, ¿no? Es tu oportunidad. Ahora sí, busca la confesión sabiendo, porque el que no sabe, no peca, ¿no es cierto? Si eres ignorante, no es un pecado, pero ahora que sabes, sí. Entonces, ahora que sabes, busca la confesión. Ahora que sabes, busca sanar tu espíritu para que seas digna de recibir el cuerpo de Cristo también. Ahora, obviamente, puedes comulgar sin confesarte y si son pecados veniales, hemos dicho que se perdonan en la misa. Si son pecados graves, tienes que ser confesión sacramental, no queda otra, ¿no? Entonces, también hay que valorar. Si tienes pecados veniales, pecados pequeños que no han destruido, digamos, tu relación con Dios, entonces puedes presentarlos al Señor, confesarlos en la misa y se te perdonan al principio de la misa. Hemos visto en el tiempo de la acogida. Pero si no, ve al confesionario, ¿no? Y claro, lo que te digo, la sanación de cuerpo y de espíritu es importante. Entonces, si quieres que tu cuerpo esté sano, sana tu espíritu también. Y para sanar tu espíritu, sí o sí, tienes que ir a la confesión. No queda otra, ¿no? No queda otra. Obviamente, el cuerpo de Cristo te va a ayudar, pero si estás comulgando indignamente, a partir de hoy, que no sabías antes, entonces es otra historia, ¿no? Busquemos la confesión. Bien, ¿alguna preguntita más? Marito, buenas noches. Sí, te habla Mariana, agradecida de verdad Benita, ¿cómo por, estás? por la charla. Dale, Bien, un aquí gusto. muriendo de frío, creo que al igual que todos, pero bueno, Ups. reconfortada y con el calor, creo, de la charla que nos has dado. Marito, aprovechando un poco y complementando la consulta que te hacía mi mami. Respecto a este tema de la unción de los enfermos, evidentemente, ¿no? Lo ideal sería o poder ir o que algún sacerdote venga, pero como tú misma mencionabas, ¿no? Dada la situación de la pandemia y todo es un poquito más complicado. En la calidad de lo que nos menciona también nuestro Señor, la palabra de que somos desde el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Hay la opción de que si nos toca ayudar a una persona que está necesitada de esta unción, podamos ir a pedir el óleo y pues colocarlo nosotros, o lo más correcto es que lo haga un sacerdote, tiene que ser para una persona que está confesada, estas cosas, por favor. Muchísimas gracias. Porque, Marinita, efectivamente, excepto el bautizo, todos los sacramentos deben ser administrados por un sacerdote o una persona consagrada. Por ejemplo, el bautizo puede ser administrado por um, un diácono, ¿no? En emergencia, cualquier laico, cualquier persona puede bautizar si usa la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el único sacramento que no requiere ordenación, diremos así, ¿ya? Entonces, no puedes pedir el óleo y ponerle tú a la persona porque no es efectivo el sacramento, no es un sacramento, ¿no? Necesita ser sí o sí hecho por un sacerdote, lamentablemente. Lamentablemente por las circunstancias, digo yo, ¿no? Por las circunstancias, pero ¿saben qué? Yo digo, por eso también es bueno relacionarse en la parroquia, en tu capilla, cerca de tu casa, con los sacerdotes, ¿no? Si tú tienes un sacerdote que es tu amigo, que te conoce, que te ve siempre todos los domingos en la misa, va a ser más fácil que te dé lugar a
excepción, diremos así, dentro de lo que es la pandemia ahorita, aquí una persona que no te conoce, que nunca te ha visto en la misa, que nunca te ha visto participar, ¿no? Entonces, por eso es tan bueno que nosotros siempre asistamos a una comunidad, a una parroquia, a una capilla, ¿no? A un grupo donde hay un sacerdote que nos puede ayudar. Entonces, obviamente si no te conocen es más difícil que confíen, que creen y que vayan a tu casa o que te reciban. Pero insistan, chicas, y recen, manden a su ángel por delante y díganle, ángel de la guarda, por favor, ve y habla con el ángel de este curita, porque yo voy a ir a hablar con él después para que me dé la unción y tú ya tienes que haberle hablado a su ángel, ¿no? Se puede hacer eso. El Padre Pío siempre decía, si tienen... no se olviden que al Padre Pío de Pietrelcina lo visitaba gente de todo el mundo, viajaban a Pietrelcina a verlo y a hablar con él. Entonces le decían, y ahora, y estando lejos, ¿cómo voy a hacer para hablar contigo? Bueno, mándame tu ángel, si estás en necesidad, mándame tu ángel. Entonces, manda tu ángel por delante para que le hable el ángel del sacerdote, ¿no? Hazte amiga de ese sacerdote, ve, habla con él, conversa con él primero y después, ya una vez que te conozca un poquito más, puedes pedir un sacramento, un favor, algo especial, ¿no? Eso es una cosa buena, siempre tener amigos sacerdotes o diáconos en la iglesia es muy bueno para nuestra santificación, justamente para nuestra santificación. Entonces, insistan, chicas, amigos, los que necesitan unción de los enfermos, insistan, vayan, ustedes vayan, porque es mucho más difícil que el sacerdote venga a tu casa, pero sí, tú puedes ir bien protegidos con toda la ley de la bioseguridad, puedes ir y puedes pedir la unción de los enfermos, o la comunión, o la confesión, ¿no? Se puede. Por ejemplo, en San Miguel, y te recomiendo si quieres venir hasta San Miguel, baja, busca a Padre Eduardo. Padre Eduardo tiene apostolado de unción, de atención a los enfermos. Ven a la parroquia, habla con él, búscalo, conversa y queda con él un día para ir para atención de los enfermos, para tu confesión, todo. Eso es para todos, no solo para Jane y Marianita, ya para cada uno de nosotros. Bien. Gracias, Brito. No hay por qué, querida. ¿Alguien más? Nos hemos repasado la hora. Pero está muy interesante, creo. Las preguntas me han gustado. Mayita, por ahí, no sé si estás por ahí, Maya. Ya no te veo. Sí estás. Preguntabas de los ángeles. Sí he hablado de los ángeles en el momento de la consagración, que nuestros ángeles de la guarda suben al altar y que todos los ángeles que invoca el Padre, el sacerdote, llegan al altar para estar con nosotros, ¿no? Durante la misa. Entonces sí, los ángeles están con nosotros. Y nuestros ángeles siempre están con nosotros. El Padre Pío de Pietrelcina conversaba con su ángel de la guarda y además lo mandaba, ¿no? Anda a ayudarle a tal persona, anda a socorrerle a tal persona. Entonces, conversa con tu ángel. No necesitamos ponerles nombres, esas supersticiones de que recibes a los ángeles en tu casa y los envías, esa superstición. Los ángeles no obedecen a los humanos, obedecen solamente a Dios. Pero tú puedes conversar con tu ángel de la guarda y pedirle que te haga recuerdo de cosas, que te haga despertar temprano, que te proteja, que te cuide. Y como te digo, mandarlo por delante tuyo a hacer algún oficio, puedes, ¿no? Se puede. Entonces, confiemos en nuestros ángeles también y hagamos uso de ellos, hagámoslos útiles en nuestra vida y sobre todo en la misa, ¿no? En la misa estar conscientes de que nuestro ángel está ahí en el altar representándonos junto con todos los otros ángeles, con los coros de los ángeles. Bien, otra preguntita Gracias, más. Berito. No hay de qué, Maita. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguien que quiera compartir algo? Porque no necesariamente son preguntas, a veces podemos compartir cosas bonitas. Bien, muchas gracias a todos por estar, por compartir. No se olviden que están en la obligación de transmitir esta información a todas las personas que conozcan, transmitan, como Jesús dice, vayan y lleven la buena noticia a los demás. Gracias a todos por participar, muchas bendiciones a todos, gracias Claudita, gracias Maita a todos, y por favor, recen por mí
Recen por nuestros sacerdotes siempre, que vayan a la misa, siempre que puedan en sus oraciones, recuérdenos. Y tengan una bonita semana. Y nos vemos el próximo viernes. Si no han visto las anteriores 2 charlas, no se olviden, están en YouTube. Pueden compartirlas también a otras personas que no han estado en las charlas y invitarlas para la última, que es la más importante, creo yo. Después de esta, la tercera, la cuarta es muy importante. Nos vemos el viernes, los espero. Gracias a todos. Chao, Berito, gracias. Un abrazo, Ver. Chao, Berito, gracias. Pero gracias. Gracias. Berito, muchas gracias. Berito, gracias. Queridos, Gracias, Berito. con cariño. Gracias, Vero. Chao, Vero. Gracias, Berito. Gracias, Chao. Vero. Chao, tocaya.